Vista ya la tramitación del proyecto o proposición de ley en el Congreso, te recuerdo que el Senado, la Cámara Alta, también participa en su aprobación, ¿verdad? De lo contrario, no hablaríamos de bicameralismo, aunque este sea imperfecto. En la tramitación en la Cámara Alta en el Senado nos podemos encontrar con dos situaciones. Uno, si se remite el texto desde el Congreso o si, dos, al contrario, quien comienza la iniciativa legislativa es el propio Senado. Cuando quien remite el texto es el Congreso y una vez que su presidente envía el texto al presidente del Senado, se sigue en esta Cámara prácticamente las mismas fases que las señaladas en relación con el Congreso. Eso sí, con un plazo tan rácano como son los 2 meses a los que alude el artículo 90 de nuestra Constitución. Plazo este que en determinadas ocasiones produce que la discusión del texto enviado por el Congreso de los Diputados se debata deprisa y corriendo en comisión y en pleno en el Senado. Si el Senado no está de acuerdo con el texto remitido por el Congreso, en lugar de remitirlo ya al monarca para su sanción, promulgación y publicación, puede 1. Introducir enmiendas motivadas, pudiendo luego al Congreso, cuando le sea devuelto el texto con las enmiendas, o bien aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple. 2. De forma también motivada, vetar el texto del Congreso por mayoría absoluta del Senado. Para superar este veto del Senado, el Congreso de los Diputados deberá ratificar por la misma mayoría absoluta el texto enviado inicialmente, bastando eso sí la mayoría simple si transcurren 2 meses desde la interposición del mismo. ¿Y qué diferencias existen si quien ejerce la iniciativa legislativa es el propio Senado? Pues muy pocas, muy pocas. Cuando quien ejerce la iniciativa legislativa es el Senado, y una vez que dicha Cámara toma en consideración el texto legal, el mismo será remitido al Congreso de los Diputados. Tras su tramitación, según el procedimiento ya visto en su momento, deberá enviarse nuevamente al Senado, siendo los trámites igualmente los señalados al referirnos a la Cámara Alta. Es decir, en resumen, que si la iniciativa de la proposición de ley la presenta el Senado, dicha Cámara la toma en consideración y el Congreso ya comienza su tramitación desde ese punto. Pero claro, ya te he dicho que nuestro bicameralismo es asimétrico, es imperfecto. ¿Te das cuenta por qué lo es en el ámbito legislativo? En la práctica, la Cámara Baja disfruta de un papel claramente protagonista en materia legislativa. Resulta muy sencillo para dicho órgano, para el Congreso, rechazar las enmiendas o los vetos procedentes del Senado, no siendo ni siquiera necesaria, en caso de enmienda o de veto senatorial, el logro de mayorías cualificadas, salvo que, para no tener que esperar 2 meses, el Congreso decida superar el veto con la mayoría absoluta del Pleno. Todo ello se complica mucho más si se aplica el artículo 90, apartado segundo de la Constitución, en virtud del cual el Gobierno o el propio Congreso puede declarar la urgencia del texto que se envía al Senado. En este caso, el Senado solo goza de 20 días para poder desarrollar la tramitación y establecer sus enmiendas o establecer su veto al texto que envía el Congreso.